Vamos a ver. Ay, bueno, muchachos. ¿Es el primero, ¿no? Ahí está para ver. Ya. A ver, ya le digo. Esto es el primero. El próximo informe, ¿de cuál laboratorio es? El próximo preinforme de bueno, ya la siguiente semana sería medición de caudal. Ah. Bueno, ahí iniciemos a ver qué. La idea es ver hoy un poquito lo que es el código de instalaciones hidráulicas. Bueno, yo digo buenas tardes, creo que sí, ¿verdad? Bueno, ya no me acuerdo. Bueno, primero que nada, buenas tardes, ¿verdad? Vamos a ver un poquito, bueno, lo que es el código de instalaciones hidráulicas, que es muy importante para nosotros en la parte de aguas, ¿verdad? Ahí es donde se define todo. Tenemos varias partes. Tenemos el código de instalaciones hidráulicas y tenemos existe otro que se llama, que es como un anexo a esto, que es lo de tratamiento de aguas. Y también otra partecita que es otro anexo, que es lo de vertido de aguas. Entonces, aguas podemos dividirlo en varias ramas, ¿verdad? Tenemos agua potable, que todo trabaja a presión. Todo esto es diseños a presión, entonces trabajamos, bueno, con el código de instalaciones hidráulicas, todos los parámetros que nos da y todo. Tenemos la parte pluvial, que pluvial ustedes saben que es todo lo que es agua de lluvias. Todo lo que es disposición de agua de lluvias tiene su reglamentación, ¿verdad? Ahí en el código de instalaciones hidráulicas dice cómo podemos diseñarlo, definirlo. Y tenemos lo que es la parte de aguas servidas, aguas sanitarias. Esta parte de aguas sanitarias tenemos que trabajarlo de manera, bueno, especial, ¿verdad? Ahora cambió un poco la ley, entonces antes era como muy dado de que donde no había alcantarillado, simplemente se hacía tanque séptico y se hacía drenaje, ¿verdad? Se ponían las aguas ahí. Ahora lo que es vivienda, sí, se trabaja así, digamos, donde no hay sistema alcantarillado, pero ya lo que tiene que ver con comercios, bodegas, beneficios de café, todas estas situaciones, está muy restringido. Ya lo que son aguas especiales no se pueden filtrar, mucho menos verter así en cuerpos receptores, que son ríos y todo esto, sino que todas estas aguas hay que tratarlas, ¿verdad? Hay que hacerles un tratamiento especial. Bueno, vamos, ponen. Todo bien. Hacerles tratamiento, ¿verdad? Entonces, todo eso viene en esta parte del código de instalaciones hidráulicas. Ok, bueno, el código de instalaciones hidráulicas es como el código sísmico, ¿verdad? Pero esto es para las partes de aguas. Él nos va a dar un montón de parámetros que nosotros tenemos que seguir cuando hagamos diseños. Buenas, nada más se pone a nada, por favor. Yo voy a traer la compa. Si quieren, no, si no. Ahí, bueno, yo voy a grabar la lección también, ¿verdad? Por si gustan. Que entonces les decía que el código de instalaciones hidráulicas es el que nos va a dar todos los parámetros que nosotros debemos de seguir en todo lo que es diseño de instalaciones hidráulicas. Él nos habla, bueno, obviamente, como todo código, primero viene con lo que son terminología, ¿verdad? Todo lo que vamos a utilizar en terminología. Después de eso, bueno, ahí me voy brincando porque nos habla de las normas generales, todo lo que es abastecimiento público,
edificaciones, nos dice también reglamento de vertido y reuso de aguas residuales, que era lo que yo les decía a ustedes, que eso es como un anexo a esta parte del código de instalaciones hidráulicas. Así, por ejemplo, bueno, esta es la primera parte importante. Tenemos algo que se llama dotación de agua potable. La dotación de agua potable es esto. Bueno, no sé si ya lo han visto en teoría hidráulica. La situación es que nosotros cuando vamos a hacer un diseño de, por ejemplo, de alimentación de agua o diseño de lo que es aguas residuales, necesitamos saber cuánto va a ser esa cantidad de agua que se va a utilizar y cuánto es esa utilidad de agua, esa cantidad de agua que se va a desechar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, obviamente si vamos a hacer una construcción nueva, por ejemplo, un acueducto nuevo, una urbanización donde vamos a hacer el sistema de distribución nuevo, nosotros tenemos que aplicar, por decirlo así, como métodos estadísticos para poder determinar esa cantidad de agua que se va a utilizar. Ya que está dado, ¿verdad? En esta tablita, por ejemplo, bueno, ahí no se ve muy bien, pero dice casas de interés social, litros persona día. En esta partecita dice litros persona día y aquí dice lo que es, por ejemplo, casas unifamiliares, 250 litros por persona por día, apartamentos, hoteles, hospitales, escuelas, eso es por persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que primero ver para qué es que vamos a diseñar. Por ejemplo, si es una urbanización, tenemos que ver el estimado de cuántas viviendas van a haber ahí. Aparte de eso, si va a haber, por ejemplo, hidrantes, si va a haber algún otro tipo de consumo, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Ok, entonces ahí nos dan los primeros parámetros, ¿verdad? ¿Cómo podemos diseñar? O sea, cuánta cantidad de litros por persona por día se va a consumir. Luego de eso, bueno, ya viene todo lo que son las piezas sanitarias. Aquí nos da hasta cuánta cantidad, por ejemplo, de sanitarios tienen que haber dependiendo de las edificaciones, dependiendo de la cantidad de personas. Porque a veces uno puede decir, bueno, yo diseño un edificio, por ejemplo, como de aulas y todo, pero ¿cómo defino yo cuánta cantidad de sanitarios tienen que haber? ¿Cuántos orinales? ¿Cuántos lavatorios? Él nos dice todos los parámetros, ¿verdad? De cómo podemos diseñar eso. En establecimientos industriales, nos da el número de piezas sanitarias, vea que hasta viene el número de piezas sanitarias en restaurantes, bares y similares. Y, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer un diseño de una estructura, un plano, nosotros subimos el plano al sistema del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y eso automáticamente que nosotros subimos el plano se va para todas las instituciones. Se va para bomberos, se va para el Ministerio de Salud, se va para todo lado, ¿verdad? Hacerle revisiones. Entonces no es nada más como que uno va a diseñar y voy a poner lo que yo quiera. El Ministerio de Salud, por ejemplo, va a hacer un chequeo de que ustedes hayan diseñado todo bien, lo hidráulico, lo estructural es lo que menos se chequea, más bien. Lo estructural, por ejemplo, ustedes hacen un edificio, ustedes hacen el diseño estructural y todo, y eso no hay quien lo chequee. El Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, ellos chequean nada más que vayan los planos con las partes que tiene que llevar. Pero que sí cumpla las normativas del Ministerio de Salud, de Bomberos y del Reglamento de Construcción del INPO y todo esto, ¿verdad? Pero estructuralmente no hay nadie que revise. Ya eso queda a criterio del ingeniero, ¿verdad? Para eso ustedes tienen la memoria de cálculo y todo esto. Entonces, eso es como... O sea, un día me preguntaba un estudiante, profe, ¿qué pasa si falla algo? Le digo yo, bueno, nosotros como ingenieros, no es que seamos Dios, pero no podemos fallar. O sea, no se puede fallar porque el fallo, ustedes saben que depende de la estructura, bueno, estamos fritos. Falla un edificio, hay vidas en juego, hasta una vivienda y todo, ¿verdad? No es asustarlos. A lo que me refiero es que por eso es que uno tiene que ser muy meticuloso con lo que calcula, con lo que diseña, se meten factores de seguridad. Que ustedes, por ejemplo, van a hacer un diseño y nada más ya lo hacen, me lo mandan a hacer en planos o lo hacen ustedes y lo suben. Uno hace un diseño, lo chequea, lo vuelve a chequear. Para eso están todos estos programitas. Bueno, el panel es fluvial, es agua potable.
no es que van a haber vidas en juego, pero de igual manera, si ustedes como empresa hacen un diseño de por ejemplo, un acueducto, un sistema de distribución de una urbanización y no funciona, eso se va a reflejar en una demanda, ¿verdad? Un montón de plata que vamos a perder. Y al final de cuentas, bien que mal, uno estudia porque le gusta la carrera, pero uno está estudiando también para en el futuro ver su, ¿cómo le digo yo? Pues su evolución de dinero, ¿verdad? Entonces, es plata que se pone en juego en esa parte. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo lo que se hace. Dice que, por ejemplo, viene lo que es, bueno, ahí viene igual lo que son números de piezas sanitarias, todo lo que tiene que ver con hospitales, clínicas. eh, por ejemplo, dice espacio libre mínimo para impedir una conexión cruzada. O sea, ¿cuánto tiene que haber mínimo espacio libre? Hasta cuando, bueno, ahí hasta dicen cómo para poner lavatorio, pila, tina, fregadero. Ok, vamos a ver qué más. Bueno, todo es importante, pero tenemos que irlo resumiendo porque si no, no terminamos. Lo que es la parte del aire, ¿verdad? Que va a entrar a lo que son los servicios sanitarios. Aquí dice cómo diseñarlo, cómo determinarlo, ¿verdad? También. Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer un diseño de una casa o de un edificio y se diseña servicio sanitario, hay que cumplir con las medidas que dan, ¿verdad? No es que ustedes dicen, bueno, voy a poner un servicio y lo pongo ahí 1 por 1, 1.5 por 1. O sea, hay medidas establecidas, ¿verdad? Que tenemos que cumplir. Como le digo, los planos se van para todo lado, los chequean y generalmente los devuelven. Entonces ya dice Ministerio de Salud, observaciones, servicios sanitarios con medidas menores, piezas sanitarias insuficientes, todo eso, ¿verdad? Lo devuelven por eso. Ok, viene lo que es sistemas de agua fría y agua caliente. Dice, por ejemplo, los materiales que se pueden utilizar. Dice que se puede utilizar PVC, hierro galvanizado, cobre, polietileno de alta densidad, CPVC. ¿Sí saben qué es CPVC? CPVC es la tubería de agua caliente. Tiende a ser un tubito como más pequeño, con paredes más gruesas. A eso se le llama CPVC. Polipropileno, hierro negro. ¿Okay? Dice que la tubería CPVC se puede utilizar para agua fría, agua caliente. Bueno, ahí vienen todos esos, lo que son materiales buenos. Nada más se ponen, que si me da favor. Ok, dice que el diámetro de presiones y caudales mínimos nos recomienda qué presión tiene que haber y qué caudal tiene que haber para que las piezas sanitarias funcionen bien. Así, por ejemplo, dice inodoros, si tienen tanque, el diámetro mínimo de tubería que debe llegarle 12 milímetros, o sea, media pulgada, tubo de media. Y dice que si tiene fluxómetro, debería ser 32. O sea, esos 32 es como una y media. Ok. Un inodoro con fluxómetro, por ejemplo, es ese inodoro que no tiene el tanque de agua, ¿verdad? Sino que nada más tiene una válvula que ustedes descargan y funciona a presión. Entonces, bueno, ahí nos dice todo esto, ¿verdad? Velocidades de flujo, esto es muy importante. Dice que para evitar pérdidas de carga excesivas se recomienda mantener las velocidades máximas según la expresión. Velocidad tiene que ser menor a 10 veces el diámetro. ¿Okay? Dice que donde V es la velocidad metros por segundo y es la raíz cuadrada del diámetro interno de la tubería metro. Ok. Dice que en el caso de esto, bueno, en ningún caso la velocidad tiene que ser mayor a 2 metros por segundo. Dentro de las tuberías no puede haber una velocidad mayor a 2 metros por segundo. ¿Esto por qué? Ok. Don Jimmy. El carro gris está aquí afuera. No se puede parquear aquí, está prohibido. Ese es el parqueo en el que yo parqueo. Ahora si quiere ver ahora que está por aquí, dale. Ahora sí, a mojarse. Es que ellos se ponen así es porque como están haciendo trabajos, les da miedo de que les pase algo a un carro, ¿verdad?
Ok, entonces esto es muy importante. En una tubería no puede haber, el agua no puede tener velocidades mayores de 2 metros por segundo porque se puede dar algo que se llama cavitación. No sé si ustedes han escuchado que a veces la tubería suena y vibra. Ese sonido y esa vibración es porque está llevando más velocidad de la cuenta. ¿En qué se puede traducir eso? Que esa vibración y eso puede producir que con el tiempo se me hagan daños en las tuberías. Se pueden erosionar también. Y en el caso de que sea menor a lo que recomiendan, por ejemplo 0.20, si la velocidad es menor a eso, lo que se puede dar es, se supone que todo el agua potable siempre viene lo más limpia posible, pero a veces trae partículas. Entonces, el problema es que si yo tengo una velocidad menor, esas partículas van a tender a sedimentarse en la tubería. Entonces, cuando se sedimentan, pues empiezan a tener problemas dentro de las tuberías, ¿verdad? Se empiezan a, bueno, por decirlo así, a atorar, a taquear, ¿verdad? Entonces, eso es un problema. Hay que mantener una velocidad mayor que 0.20, menor de 2 metros por segundo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ok, dice que los caudales de diseño, dice el caudal de diseño de las tuberías de inducción se calculará de acuerdo con el método de Hunter. Esto está así, vea, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, voy a tener una urbanización, bueno, hay un lugar donde vamos a ver, pongamos 12 casas, bueno, 12 viviendas. Nosotros decimos que esas 12 viviendas, generalmente cuando uno habla de una urbanización, bueno, a veces dice, se diseñan casas para 4, 5, 6 personas. Entonces uno dice, bueno, digamos que son para 5 personas. Y esto se multiplica por la dotación de litros por persona por día. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes dicen, bueno, 12 casas por 5 personas, por la dotación de litros por persona por día. Y así, por ejemplo, entonces nosotros determinamos cuánto es la cantidad de litros que se van a necesitar en un día total, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que ver que ese caudal no se va a consumir, no es que todo el mundo se lo va a consumir en un segundo, en una hora. Tampoco es que se va a estar consumiendo las 24 horas. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos ahí parámetros como de empezar a ver un poquito, por ejemplo, que las personas salen a trabajar, bueno, la gran mayoría se levanta a las 5 de la mañana. Bueno, algunos, ¿verdad? A las 5, más o menos, ya se levantan, hacen comida, hacen todo lo de la casa, se van a trabajar, entonces estamos hablando que de 5 a 9 de la mañana, más o menos, 5, 6, 7, 8, 9, son 4 horas, ¿verdad? En la mañana. Supongamos que ahora de almuerzo, otras 2 horas, son 6 horas, y en la noche la gente llega a las 5, de 5 a 9, entonces estamos hablando de aproximadamente así un promedio rápido, que en 10 horas es que se está consumiendo casi que la totalidad de ese caudal. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, pero todavía podemos resumirlo más a 8 horas. Entonces, cuando ustedes lo resumen a 8 horas, lo que sucede es que estamos teniendo 16 horas más del día sobradas. ¿Por qué? Porque estamos, por decirles algo, esa cantidad de agua la consumo en menos tiempo. Entonces las tuberías, pues obviamente van a ser más grandes, ¿verdad? Si yo esa cantidad de agua la consumo en 24 horas, va a ser un caudal muy pequeño, entonces las tuberías van a ser mucho más pequeñas. No sé si me explico, más o menos. ¿Verdad? Es que eso está así, ¿verdad? Por decirles algo, bueno, hagamos un cálculo ahí. Okay. Tenemos 12 viviendas por 5 personas, la dotación diaria que decía era 250, son 15,000 litros. 15,000 litros que se van a consumir en eso en un día, ¿ok? Como les digo, no es que se van a consumir en las 24 horas. Pero así, por ejemplo, yo digo, bueno, se va a consumir en 8 horas, ¿ok? Entonces 8 por 60 son 28,800. 15,800 dividido entre 28,800. 0.55. Ya les digo que es eso. Yo lo diría entre 28,800
que son los segundos que hay en 8 horas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces me quedó un caudal de 0.55 litros por segundo. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, lo voy a hacer en 10 horas? Entonces en 10 horas son 10. En 10 horas, si lo digo en 10 horas, son 0,41 litros por segundo. Entonces, conforme yo le voy poniendo más tiempo, el caudal me va a ir bajando más bien. Voy a tener menos caudal. Y menos caudal a mí se me transfiere en menos, o sea, en tuberías de menos diámetro. ¿Por qué? Porque vean, nosotros vamos a calcular, la fórmula principal va a ser esta. Caudal es igual a área por velocidad. Yo tengo este caudal en litros por segundo, lo puedo pasar a metros cúbicos por segundo, nada más lo divido entre 1000. Ya me queda metro cúbico por segundo. Entonces, si yo tengo caudal en metros cúbicos por segundo y tengo la velocidad que me recomienda el Código de Instalaciones Hidráulicas, que son 2 metros por segundo, entonces al final de cuentas yo despejo el área, y en esa área despejo el diámetro en pulgadas. Y así es como yo voy diseñando todas las tuberías. Entonces ustedes van diciendo, bueno, por esa tubería va a pasar tanto caudal, aplicamos fórmula, me da este diámetro. Por esa tubería va a pasar este caudal, aplicamos fórmula, me va a dar este diámetro. Y así vamos diseñando todas las tuberías. Por decirles algo, entonces si esta fuera la tubería principal, esta que tenemos en el centro, entonces yo tengo que ir diciendo, bueno, por ejemplo, esto es un nodo. Entonces este nodo me va a alimentar la mitad y la mitad, que al final de cuentas son 2 casas. Este otro, mitad y mitad, 2 casas. Este otro, mitad y mitad, 2 casas. Mitad y mitad, 2 casas. Mitad y mitad, 2 casas. Y este es un nuevo final que me va a media casa y media casa, ¿verdad? Entonces, una casa. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, para yo definir en el panel, por ejemplo, el consumo, nosotros tenemos que trabajar con nodos. Bueno, ahí lo voy a hacer con un por 8, ¿verdad? Para que me vayan entendiendo. En el panel, como yo les decía, es un lienzo en blanco. Entonces nosotros vamos a poner los nodos. ¿Qué son los nodos? Bueno, si yo tengo un lote ahí, tiene, por ejemplo, ahí las carreteras. Entonces nosotros tenemos que definir por dónde van a ir las tuberías. Generalmente, dicen que la tubería de agua potable, bueno, tiene que ir a 30 centímetros por la acera. Entonces ustedes van a decir, bueno, aquí pongo uno, que aquí va a haber una conexión para acá y otro para acá. Entonces vengo por acá, otro nodo, que va a haber conexión para acá y para acá. Y esos son los nodos, ¿verdad? O sea, las conexiones de las tuberías. Yo en el panel, entonces voy poniendo los nodos, voy conectando las tuberías, le tengo que dar la información al panel, cuánta longitud tienen esas tuberías, cuánto diámetro van a tener, cuánto caudal va a pasar por ahí, o sea, cuánto voy a demandar, y eso, ¿verdad? Entonces, como para que ustedes vayan entendiendo cómo es que funciona, ¿ok? Hasta ahí sí les quedó claro, ¿verdad? Cómo se calcula lo del caudal. ¿Sí? Entonces, esto que recomienda el Código de Instalaciones Hidráulicas de utilizar este método de Hunter es referenciado a él. Ok, vamos a ver, dice que las pérdidas de carga tienen que estar dadas por la ecuación de Darcy-Weisbach. ¿Se acuerdan la ecuacióncita que yo les había puesto la vez pasada? Que era que la pérdida de carga, esto está en metros con un variable, dividido entre la longitud de la tubería, que está en metros, era igual a un factor de fricción, Darcy, entre el diámetro de la tubería, por la velocidad de la tubería, al cuadrado entre 2G. Así es como nosotros determinamos las pérdidas de carga. Más adelante en el laboratorio vamos a ver lo que son pérdidas de carga. Vamos a ver cómo se calcula.
tenemos dos tipos de pérdidas. Es muy importante tomarlas en cuenta. Las tuberías tienen pérdidas tanto por fricción, o sea, vamos a ver que cuando el agua va por dentro del tubo, obviamente va a ir teniendo una fricción, va a ir perdiendo carga. Cuando nosotros hablamos de pérdida de carga, es pérdida de presión. Entonces, a mayor longitud de tubería, mayor pérdida de presión. Así, por ejemplo, yo puedo ingresar a veces, bueno, por decirles algo, una tubería, agua, y aquí puedo estar hablando de una presión de 30 metros columna de agua, y puede ser que yo tenga 400 metros, y a la salida apenas tenga 10 metros columna de agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua va a ir teniendo fricción con las paredes del tubo, va a ir friccionándose entre ella misma, y entonces voy a ir teniendo pérdida de carga. Entonces, cuando nosotros diseñamos sistemas de agua potable y de distribución, es importante tomar en cuenta todas las pérdidas que yo voy a tener en el sistema para que bueno, por ejemplo, si va a ser una bomba lo que me va a abastecer, la bomba tiene que dar abasto con esas pérdidas, más lo que yo necesite de presión. ¿Ok? Bueno, ahí viene hasta lo que es cada término. ¿Cómo se determina el factor de fricción Darcy? Dice que se puede utilizar la fórmula de Colbert-White. Se supone que todos ustedes lo vieron en fluidos, lo que era el diagrama de Moody. No sé si lo vieron. No, eso se veía más bien como en fluidos. El diagrama de Moody era para sacar todo esto de los factores de fricción. Bueno, pero no les va a hacer un colocho. Tenemos lo que son pérdidas locales. Las pérdidas locales son las que se me van a producir a mí en los codos, en las llaves, en las válvulas. Entonces, mientras más accesorios le ponga yo a un sistema de tubería, más pérdida voy a tener de carga también. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora sí, dice que instalación y ubicación, dice que ahora tiene que ir las tuberías, dimensiones, bueno, ahí viene todo lo que tiene que ver con esta parte, ¿verdad? Entonces, el código de instalaciones hidráulicas nos da todos esos términos. Por ejemplo, en bombas, cómo calcular la potencia de una bomba. Ok. El caudal de operación de la bomba. Ahí viene todo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros necesitamos. Entonces, la idea de hoy es esto. Bueno, era ver un poquito lo del código de instalaciones hidráulicas y ahora vamos a empezar a trabajar un poquito lo que son los programas. O sea, la situación está así. Entonces, el EPANET a veces necesita, bueno, a veces no, siempre necesita una base, porque, vamos a abrirlo aquí. Vea, por ejemplo, esa es la interfaz del EPANET. Entonces, cuando yo voy a dibujar en EPANET, yo lo que tengo es un lienzo en blanco. Está como, sí, ya se ve todo. Sí, es un lienzo en blanco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con EPANET? Bueno, ustedes van a decir, ok, por ejemplo, ¿cómo hago yo entonces para diseñar las tuberías? ¿Cómo hago para dibujarlo? Ahí, así, por ejemplo, vamos a ver, vamos a trabajar un proyectito pequeño para que ustedes lo vean. Entonces, así, bueno, algo pequeño. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, tienen un lote ahí, ¿verdad? Yo tomé esta parte ahí. Aquí se ve este terreno, ¿verdad? Bueno, se medio ve. Voy a... Ok, ese terreno, se supone que ahí no había nada, ¿verdad? Entonces ustedes van a decir, bueno, por ejemplo, ocupamos diseñar la tubería, que esto va a ser una urbanización, aquí se ven las calles, y entonces necesitamos tirar todas las tuberías. Entonces, ¿cómo hago yo para dibujar eso?
en EPANET, ¿verdad? Una parte muy fácil es esta, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que necesitan es para ver. Pero ustedes lo que necesitan es generar esto, ¿verdad? Esto es como la parte de, bueno, ahí utilizo yo Civil, pero por ejemplo ustedes sí, lo que pueden utilizar es cualquier tipo de dibujo, ¿verdad? Uno puede hacer un dibujo. En este caso yo lo que hice fue, bueno, generé toda la información, ¿verdad? Ese lote. Lo que ustedes ven verde son las carreteras que hay ahí. Pues para ver si lo puedo... Ahorita vamos a ver. Lo que hice fue generar las carreteras y entonces saqué la información. En el panel es muy importante que nosotros tengamos la elevación de los puntos, la longitud de tuberías. ¿Por qué? Porque a partir de eso es que nosotros vamos a empezar a dibujar. Y entonces, así por ejemplo, yo como les digo, saqué toda la información de los puntos que habían por ahí. Vamos a ver cómo hacemos. Ya lo abrí. Ok, vamos a ver. Ok, entonces aquí está, vamos a ver. Está con el mapa. Ok, ese terreno que veíamos ahí en Google Earth es ese que está ahí, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue tirar las carreteras que están ahí. Lo que ustedes ven, las líneas verdes son como donde van a ir las tuberías. Ahora, ¿cómo se define eso? Bueno, después vamos a ver que más adelante que hay sistemas en serie y en paralelo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un sistema en serie y puedo tener un sistema paralelo. ¿Verdad? En paralelo es que todo está interconectado. Obviamente en serie, pues de todo va en serie. Pero lo que sucede es esto. En un sistema en serie, aparte de que puede tener más pérdida, lo que sucede es que, por ejemplo, si este nodo representa unas viviendas y todo el caudal está pasando por aquí, entonces cada vez que alguna casa esté utilizando, lo que va a pasar es que el último nodo no le va a llegar presión, no le va a llegar caudal. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en las casas. Se conectan las tuberías en serie, entonces ahí alguien se está bañando, abren allá la llave y se apagó la ducha y pegan el grito, ¿verdad? Por allá que se quedaron sin agua. Eso es porque la tubería se conectaba en serie. ¿Cómo se arregla eso? Bueno, habría que hacer una conexión en paralelo en una casa y entonces el caudal y la presión siempre van a ser el mismo. Por más que se abran llaves en cualquier lado, siempre va a haber el mismo caudal y la misma presión. Entonces, en este caso, yo definí, bueno, pues obviamente que todo va a trabajar en paralelo, ¿verdad? Todo está interconectado. Ahora, bueno, yo a partir de eso, entonces saqué la información. Por ejemplo, los puntos, las elevaciones que van a tener, las longitudes de las tuberías. Y ya esa es la información que yo necesito, ¿verdad? Para poder trabajar en el panel. Esto, si utilizan, por ejemplo, un programa como Civil, lo exportan como un PDF y lo convierten a imagen. O si ustedes tienen una foto, por ejemplo, del lugar o algo así, con eso se pueden guiar. Ahora sí, ya ingresando en el panel, entonces tiene una interfaz muy sencilla. La interfaz de panel, vean, tenemos aquí para añadir texto. Tenemos aquí para añadir válvulas. Tenemos aquí para añadir bombas. Este símbolo es para añadir tuberías. Este es para añadir depósitos. Este es para añadir embalses.
¿Qué significa embalse? No se imaginen como una represa, ¿verdad? El embalse lo que va a tipificar es de dónde tomo yo el agua. Captación. Sí, entonces puede ser depósito, que es un depósito, o en ese caso el embalse puede ser, por ejemplo, la tubería del AIA, la tubería del acueducto. Eso es lo que él tipifica, ¿verdad? Y esto es para añadir conexión. O sea, estos son los nodos. ¿Qué hago yo? Primero tengo que dibujar nodos, luego tuberías y luego ir poniendo todos los parámetros. Por ahí tenemos lupas para movernos y ahorita vamos viendo las otras funciones. Entonces, lo principal es, cuando ustedes abren el panel, nos vamos a donde dice proyecto, ¿verdad? Lo primero, y vamos a ver qué son los valores por defecto que trae él. Entonces dice conexiones, etiquetas, perdón, eso no es necesario cambiarlo. Propiedades. En este caso de las propiedades, sí es importante tenerlo en cuenta porque cada vez que yo, digamos, cuando ustedes abren el panel por primera vez y abren ahí, por ejemplo, en propiedades, van a ver que ya las tuberías están por disposición, que cuando yo las dibuje miden 1 kilómetro. Las longitudes en el panel están en metros, los diámetros en milímetros. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Longitudes en metros, diámetros en milímetros. Si ustedes no varían eso y van dibujando en el plano, el panel sobreentiende que todas las tuberías miden 1 kilómetro. Entonces, al final de cuentas, algo que es pequeño, van a ser tuberías de tal vez un proyecto que eran apenas 300 metros, va a ser 3 kilómetros. Entonces, cuando ustedes corren el programa y sacan todo, no les da nada, ¿verdad? Todo les sale advertencias, presiones negativas por todo lado. Entonces, en ese caso, yo les recomiendo, vea, por ejemplo, el diámetro de los depósitos, bueno, dejarlo normal. El nivel lo pueden dejar en 20. La longitud de tuberías, pónganlas en 10 metros. De igual manera, cuando ustedes dibujan, entonces el panel va a interpretar que todas las tuberías miden solo 10 metros. Igual hay que cambiarlo, ¿verdad? Cuando ya nosotros hacemos todo el diseño, pero por lo menos es diferente tener 10 metros a 1000 metros, ¿verdad? ¿Ok? Longitudes automáticas, apagado. En este caso está el diámetro de las tuberías en 300 milímetros, por defecto lo traen. Yo lo voy a poner en 4 pulgadas, que 4 pulgadas serían casi 100 milímetros. 100 milímetros. Y donde dice rugosidad de tuberías, eso es el coeficiente de rugosidad. Eso va a variar dependiendo del material. Entonces, por ejemplo, para tubería de PVC es 0.0015. Ahora, si van a utilizar hierro galvanizado, CPVC, lo que sea, tienen que buscar el coeficiente de rugosidad y variárselo ahí, ¿verdad? Donde dice rugosidad de tuberías. Luego nos venimos a donde dice opciones hidráulicas y dice que las unidades del caudal, ahí vienen un montón, galones por minuto, litros por hora, pero el que nosotros vamos a utilizar es LPS, litros por segundo. Todo lo que siempre vamos a utilizar, litros por segundo. ¿Ok? Ecuación de pérdida. HW, Hazen Williams, DW, Darcy Weibach y CM es Colebrook Manning. Lo más común, o sea, el código de instalaciones hidráulicas, ahí decía que nosotros tenemos que utilizar la de Darcy Weibach. Entonces ustedes eligen la DW, que es Darcy Weibach, y ahí ya no cambian nada más, ¿verdad? Entonces ahí le pueden poner guardar como predeterminado y le damos a aceptar. Ok, eso es lo principal. Ahora sí, si ustedes generaron un archivo, como les dije, de una imagen, tienen una foto del lugar o lo generaron con Civil o con PDF o lo que sea, entonces ustedes se van a venir a donde dice ver y le van a decir que fondo de pantalla que lo vamos a cargar. Buscan la imagen y lo cargan. ¿Ok? ¿Para qué sirve eso? Porque entonces ya ahora yo tengo un lienzo donde puedo empezar a dibujar. Que no es lo mismo que yo diga, bueno, hey, aquí más o menos uno va aquí, el otro va por allá y el otro va por aquí, ¿verdad? Entonces, así ustedes van poniendo los nodos. Lo primero, entonces va a ser colocar los nodos. Recuerden que es esta herramienta que tengo aquí, que dice añadir conexión. Entonces ustedes van colocando los nodos, nada más ahí donde van los nodos, ¿verdad? Ustedes colocan todos los nodos.
La idea es simplificarse uno, ojalá. Tienen que colocar todos los nodos. Bueno, su proyecto yo lo hice muy grande, pero vamos a ver cómo nos va. Ok, entonces colocan todos los nodos. Vamos a ver, aquí puedo apagar el fondo de pantalla. Y ahí están todos los nodos, ¿verdad? Nada más que en este momento solo están los nodos. No hay tuberías. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí, bueno, en este caso, volverlo a encender. Y entonces nos vamos a donde dice tuberías. Y vamos a darle a añadir tuberías. En el caso de Panet, no es que, por ejemplo, hay programas como uno que después vamos a ver que se llama SWMM, que en este caso las tuberías sí tienen que dibujarse según cómo va a ir el flujo de agua, ¿verdad? En este caso no. En este caso lo importante es dibujar las tuberías, nada más conectando los nodos. Entonces ahí empiezan a tirar las tuberías, ¿verdad? De nodo a nodo. La idea es dibujar todas las tuberías. Profe, yo no creo que pueda generar eso. ¿Ah? Puede generar esa parte. Es que, digamos, lo de las elevaciones sé que se puede hacer, pero no sé si se puede hacer en otra parte. Ah, sí. El problema de esto es, vea, por ejemplo, Civil y Revit tienen unas utilidades que ustedes pueden generar tuberías, bueno, como tipo de ensamblajes. Sí, para cuando uno está haciendo el diseño de la casa. Ustedes, hay una aplicación que se llama EPACAD, Ajá. que ese EPACAD se supone que él agarra ese modelo de Civil o de CAD o donde ustedes lo hicieron, él lo transforma y yo lo puedo meter en el panel, entonces ya no tengo que dibujar y me aparecen como las conexiones y todo. El problema que tiene es que si yo no dibujo bien y no está todo bien conectado, o sea, los nodos no están bien definidos y todo, cuando yo lo importo van a haber nodos que no van a estar sin conexión. Entonces ustedes trabajan todo el modelo y todo, y cuando le dan, por ejemplo, correr al programa, le dice, tal nodo está sin conexión, este otro está sin conexión. Eso es lo que da a veces como error. Entonces, pero sí se puede. Voy a dibujar esto rápido ahí para que ustedes vean. La idea es conectar todas las tuberías. Recuerden que cuando ustedes dibujan, en ese momento no están definiéndole todavía propiedades al programa. O sea, en este caso todas las elevaciones están en 0, 0. Las tuberías están en 10 metros. Ahí sería de 10 metros, de nuevo, no, o cómo. 10 metros de no a no. Entonces él está interpretando en ese momento que todas las tuberías miden 10 metros. Todas las de no a no. Ok. Y creo que me falta nada más. Vamos a ver. Ahí puedo venir a ver. Le digo que el fondo de pantalla lo escondo. Falta una nada más. Esta. ¿Usted logró descargar el programilla? No, está muy literal. Ah, ok. Bueno, hay cualquier cosa también va a quedar la grabación, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver. Ok. Y aquí. Creo que ya ahora sí vamos a ver. Ahí está. Ok, entonces ya lo ven, ¿verdad? Ahí ya yo lo logré. Ya lo dibujé. O sea, ahí utilicé ese mapa de fondo para guiarme. Ahí le doy este fondo de pantalla a esconder. Y ya ese es. O sea, ¿se acuerdan? Viendo ese proyecto ahí, esas son las tuberías, esas son las conexiones. Ahora sí, eso en este momento no tiene nada de información. Entonces, lo que sigue
ya es que ustedes tienen que darle a los nodos, si es un proyecto así verdadero, tienen que darle a los nodos las altitudes. ¿Cómo se hace eso? Bueno, si por ejemplo es un proyecto que les dejan en teoría, ahí les tienen que dar las elevaciones de los puntos. Si es un proyecto que ustedes tienen, pues entonces hacerlo así como lo dicen las elevaciones topográfico ahí, ¿verdad? Y ahí no se pueden validar ¿A dónde? ahí. Ah, sí, claro, sí, sí. Digamos, esto ahorita lo que son solo son nodos y tuberías. Ok, entonces, por ejemplo, ya en este caso, usando ese ejemplo que yo tengo ahí, vean que, bueno, yo lo saqué, por eso me gusta sacarlo ahí. Entonces, yo tengo en cada nodo la elevación y la longitud de tubería. Entonces, ¿qué hacemos? Ustedes con esta flechita que hay aquí negra arriba, que está ahí al lado abajo de ventana, tienen que seleccionarla, eso sí, y ustedes se van a venir y le van a dar clic sobre la conexión, le dan clic derecho, propiedades, y ahí donde dice cuota, es donde vamos a poner la elevación, 1610.23. Ya lo interpreta como metros sobre el nivel del mar. En este caso vamos a irle variando solo eso. Y si es tubería, de igual manera seleccionamos ese icono, venimos, tocamos la tubería, clic derecho, propiedades y la longitud. Vean que aquí mide 41.5821. Entonces yo lo pongo 41.5821. En este caso solo vamos a ir variando eso. La idea es ir variando todas las conexiones y todas las tuberías. Como les digo, lo que nosotros tenemos que definir es esto. Bueno, si fuera este el dibujo, si esto es un terreno, entonces yo decir, bueno, por ejemplo, aquí van a ver 3 viviendas. Vean que aquí hay un nodo, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces, a cada nodo siempre tributa la mitad. Así, por ejemplo, a este nodo le va a tributar 1.5 viviendas, ¿verdad? A este otro 1.5. ¿Sí me entienden? O sea, eso es como en el caso de estas conexiones. Y en el caso de que sea un proyecto ahí diferente, usted lo que va a representar cada nodo es el consumo, o sea, qué es lo que va a estar ahí consumiendo, viviendas, algún pueblo. Los nodos, eso es lo que representan. Entonces ustedes tienen que definir ese consumo porque entonces, cuando nosotros nos venimos de nuevo y seleccionamos el nodo, le damos propiedades, dice demanda base. La demanda base está en litros por segundo. ¿Se acuerdan cuando yo ahorita hice el cálculo de todas esas viviendas? Que yo decía que al final de cuentas me quedan 0.55 litros por segundo el caudal. Ese es el total. Pero en este caso, si por ejemplo yo digo, bueno, aquí tengo 1.5 viviendas, entonces, ¿qué digo yo? Bueno, ok. Supongamos que en cada vivienda, yo dije que vivían 5 personas, entonces sería 7.5 por 250 litros, 1875 litros. Dividido entre 28.800. En ese caso, me da 0.065 litros por segundo. ¿Qué pasó? Bueno, que yo dije, bueno, haciendo así, ¿verdad? Como un ejemplo. Esto es una casa, ¿verdad? Entonces aquí viven 5 personas. Esto es otra casa, pero es la mitad, ¿verdad? Entonces viven 2.5. Entonces, para ver cuánto tributa este nodo, serían 7.5 casas por 250 litros por persona por día. Y esto lo divide entre 28.800, que son las 8 horas que yo definí que va a ser el consumo. Al final de cuentas me da 0.065 litros por segundo. Así, entonces cuando yo le doy clic, eso es lo que tengo que poner en este nodo. Ahora, si a ustedes, por ejemplo, les dan un proyecto
Y ustedes les van a decir de cuánto va a demandar cada nodo. Por ejemplo, en el proyecto que yo les dejé, el proyecto final, yo les digo a ustedes cuánto va a demandar cada nodo, ¿verdad? Esa demanda es la que ustedes tienen que poner aquí. Pues en este caso, yo le pongo 0.065. Ok. Y hasta ahí. Ahora sí. Vamos a ver. Cualquier consulta. Nada más me dicen, muchachos. Vamos a ver. Ok. Entonces, vean, por ejemplo, eso es como cocinando con tía Florita, ¿verdad? Yo tengo los modelos ya montados, porque si no, entonces nos da Navidad, ¿verdad? Si empiezo a cambiarle cada nodo. Ahí ustedes se pueden venir a este icono que dice tablas, ese que está ahí arriba. Ustedes le dan clic y ustedes ahí entonces pueden decir, bueno, nudos de red, ¿qué quieren ver? O sea, ¿qué información quieren ver de nudos? Por ejemplo, la cuota, la demanda base, la altura, entonces le van a aceptar. Vean que ahí están todos los nodos del modelo. Ya yo le metí todas las alturas a los nodos, ¿verdad? Uno por uno. Luego también puedo venir ahí y decirle, ok, entonces quiero ver en líneas, o sea, en tuberías, en las columnas, quiero ver, por ejemplo, la longitud y todo eso. Entonces lo tiro ahí. O sea que dice, entonces la tubería 1 mide 61 metros, la 2 es 57, y así, por ejemplo, le fui variando la longitud a todas las tuberías. Ok, entonces ya yo puedo, en este caso, esconder esto, ya no lo necesito. Algo importante, entonces, es definir cómo es que se va a alimentar mi sistema. Como les digo, puede ser que tengamos depósitos, puede ser que tengamos bombas, y entonces ahí viene la primera parte. Nosotros podemos entonces añadir un embalse con este icono, ¿verdad? Que tenemos ahí. Bueno, voy a borrar esto. Pues ya lo tengo dibujado, todos los nodos, ya le metí a cada nodo la altura que tiene, o sea, la cuota, metros sobre el nivel del mar, ya le metí las longitudes de tuberías, y los diámetros no se los he variado, ¿verdad? Ahora lo que pasa es, si en este momento, con este símbolo que tenemos aquí, que es para correr el modelo, o sea, iniciar el análisis, yo le doy a iniciar, les va a decir, bueno, simulación sin éxito. Entonces dice, no hay al menos depósitos o embalses en el sistema. Ahí tenemos dos opciones. Si vamos a necesitar bomba, entonces, bueno, estoy como el chavo, hay que colocar la bomba, pero es que a lo que me refiero es que, digamos, puede ser que el embalse me represente la presión que trae la tubería de la IA, y a ustedes les va a decir el AIA, por ejemplo, les va a decir, bueno, ahí llegamos con una presión de 20 metros columna de agua. Esa es la presión que hay. Ustedes van a definir, haciendo este modelo, si con esa presión les va a dar lo suficiente para llegar hasta cada vivienda. Por eso es importante conocer ese código de instalaciones hidráulicas. El código de instalaciones hidráulicas dice que para la entrada de cada medidor de agua, mínimo tiene que llegar 15 metros columna de agua de presión. Para el proyecto final que ustedes van a hacer de la clase, entonces eso es el mínimo que tiene que haber de presión en cada nodo. 15 metros columna de agua. Eso es lo que dice el código. Entonces ustedes dicen, bueno, vamos a añadir un embalse con este símbolo, que ese es el que representa, por decirlo así,
la conexión de donde viene el agua. Y en este caso voy a ver cuánto es la cuota que tenemos en este nodo, 1582.48. Es importante que entonces ustedes se vayan al embalse, le den clic derecho y que le cambien la altura. ¿Por qué? Porque si ya yo, por ejemplo, voy a conectar ese embalse, bueno, voy a ponerlo de una vez, una tubería de aquí a aquí, y ya ahí está conectado, o sea, quiere decir que ya va a llegar el agua. De igual manera, si lo corro, me va a decir que hay presiones negativas. ¿Por qué se da eso? Porque entonces el panel está interpretando que este embalse, o sea, la presión de la tubería, tiene una altura de 0. Y este primer nodo, como cuota, tiene una altura de 1582 metros sobre el nivel del mar. O sea, le está haciendo falta 1500 metros de presión, ¿verdad? Para llegar siquiera al nodo. Entonces es importante que ustedes en el embalse le pongan la cuota, ¿verdad? De donde lo van a conectar como mínimo. Entonces 1582.48. Vamos a ponerlo ahí. Ok. Ahora sí lo corro, de igual manera va a salir presiones negativas. ¿Cómo puedo sacar yo esa información? Ustedes se vienen a esto que está aquí. A veces sucede que ustedes tienen esto así totalmente abierto y no ven esa barra de herramientas. Entonces lo que tienen que hacer es hacerla como más pequeñita para que puedan ver esta barrilla de herramientas que está escondida aquí a la derecha. Ahí arriba, donde dice datos y donde dice plano. Donde dice plano, por ejemplo, donde dice nodos, ustedes van a buscar y pueden decir, ok, ¿qué quiero ver yo en los nodos? Quiero ver la presión. Entonces ya me dice cuánta presión está llegando a cada nodo. Ahí, por ejemplo, vea que están en negativos, menos 22, menos 19, menos 10. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es, bueno, ahorita está trabajando con gravedad. Yo tengo un envase aquí a 1582 metros sobre el nivel del mar. Entonces se supone que ahí es donde yo tengo el agua. Van a haber nodos que van a estar más altos que esa cuota, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo esta altura, la diferencia de SH son 20 metros, ya la presión aquí, como mínimo va a ser menos 20. ¿Por qué? Porque está más alto donde yo estoy poniendo esto, ¿verdad? Si se les da ese caso, y que definitivamente ya ahí es donde llega el agua y les llega presiones negativas, entonces en ese caso ya yo tengo que añadir una bomba. Si por el contrario ustedes dicen, bueno, este es la altura, pero que les diga a ustedes el área, estamos llegando con 20, entonces serían 1602. Entonces ustedes se van al embalse de propiedades. Y le vamos a poner 1602. A ver qué nos dice. Ok, entonces en ese caso, vean que de igual manera ahí yo tengo presiones todavía negativas. Entonces habría que jugar con eso. Digamos, si ya dice, el AIA les digo, bueno, eso es lo máximo que yo estoy entregando de presión, entonces en ese caso ya yo necesito una bomba. Entonces, ¿cómo vamos a colocar esa bomba? Bueno, pues voy a eliminar esa tubería. Y con este icono que tenemos aquí, que parece como un silbido, un pito, entonces usted le va a poner una bomba de aquí a aquí. Ahora, va a suceder que ya yo le puse la bomba y de igual manera, si lo corro, me va a decir que dice simulación sin éxito, no se ha suministrado la curva característica de la bomba. Cuando veamos bombas, vamos a ver que las bombas tienen algo que se llaman curvas características. Entonces aquí tenemos presión y aquí tenemos caudal. Generalmente litros por segundo y en metros por columna de agua.
Pues, ¿qué es lo que pasa? Que así, por ejemplo, yo puedo definir cómo va a trabajar mi bomba con esa curva característica. Aquí tenemos algo que se llama eficiencia. La máxima eficiencia de las bombas anda por ahí como un 86%. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que aquí es entregándome 4 litros por segundo, y aquí una altura de carga de 20. ¿Qué quiere decir eso? Ya cuando voy a definir una bomba, o sea, que yo necesito, quiere decir que si la bomba que yo ocupo me da 4 litros por segundo y dándome 20 metros de presión, o sea, dándome ese caudal y esa presión, ella trabaja a su máxima eficiencia. Puede ser que esa bomba, más bien yo lo que necesite es para acá. Yo en realidad lo que estoy ocupando son 2 litros por segundo y 15 metros columna de agua. Y aquí va a estar funcionando a un 60%. ¿Qué quiere decir? Que la bomba sí me da lo que yo quiero, pero está trabajando a menos eficiencia. Se está gastando más de lo que está entregando, por decirlo así. A eso se le llama curva de la bomba. En el caso de panet, entonces ustedes lo que hacen es, si por ejemplo les está ya haciendo falta una presión de 10 metros, hay que irse donde un proveedor, ver las curvas de las bombas, ver las especificaciones y buscar una bomba que por ejemplo me dé esos 10 metros que me está haciendo falta. Entonces, dentro de las especificaciones, les va a decir a ustedes, ok, bomba acá, presión, pues ya les da 10 metros. Caudal, 2 litros por segundo. Es que dicen ustedes, ok, esta es la bomba que yo necesito. ¿Y cómo metemos esa información en el panel? Entonces, ustedes se van a venir a donde dice datos, en esta partecita de aquí, vamos a abrir esta flechita que está ahí y donde dice curvas, vamos a darle aquí que es añadir. Ahí lo ven, ¿verdad? Ok, en datos, selecciono curvas. En este icono que es añadir. Ahora sí. Es importante, vean que se me despliega esta ventana. Y entonces es importante que ustedes identifiquen un nombre, pero que no sea muy complicado, porque si ponen aquí un nombre muy complicado y después no meten el nombre como es en la bomba, no les va a funcionar. Yo siempre les doy de consejo un número. A veces, si no han metido ninguno, entonces ahí aparece uno. Entonces dejen uno. Ustedes se acuerdan nada más que la curva es uno, ¿verdad? En el caso mío, yo ya había metido una curva, entonces me aparece un 2. Pero entonces voy a dejarlo como 2. Si ya ustedes definieron cuál es la bomba que necesitan, entonces, como les dije, ya la información de la bomba dice cuánto caudal y cuánta presión da. Caudal lo pongo aquí. Entonces ustedes van a decir, bueno, la bomba dice que da 2 litros por segundo. Y altura, se refiere a la presión. Entonces ustedes dicen, la bomba que yo voy a comprar da 20 metros por una de agua. ¿Sí entendieron esa parte? ¿Ok? Entonces, ahí yo le pongo 2 litros por segundo, 20 metros columna de agua, y ya ella me crea la curva, ¿verdad? La curva de la bomba. Ahí le doy a aceptar. Me vengo de nuevo a la bomba, le doy clic derecho y le digo que en propiedades, que la curva de la bomba que yo quiero que le asigne a esa bomba es la número 2. Y le doy enter. Y listo. Ahora dice simulación se produjo con éxito. Ok, entonces, ¿qué sucede? Ven que yo le metí una bomba que me está dando 20 metros con una agua de presión. Entonces, ustedes ven que en los nodos, bueno, vamos a ver si puedo acercarlo. Bueno, es que no se ve el número, pero por ejemplo ahí dice que ese nodo, esa conexión 12, están llegando 45 metros de presión. 45 metros de presión. Ahora, yo tengo que chequear mis modelos tanto en presión como en velocidad.
Recuerden que entonces, como les digo, el código de instalaciones hidráulicas dice que la conexión tiene que llegar mínimo 15 metros columna de agua de presión. Y recuerden la velocidad, que el mínimo es 0.2 y el máximo es 2 metros por segundo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos venimos aquí a plano, le digo que en líneas yo quiero ver la velocidad. ¿Ok? Entonces ya ahí me aparece la velocidad. Por ejemplo, como yo no le varié ningún parámetro a EPANET, para que ustedes vean. ¿Ok? Entonces, la situación está así. Yo estoy haciendo este modelo de pared a lo loco, ¿verdad? A lo loco me refiero que no tengo ningún dato. O sea, yo no dije, bueno, esta es la demanda de cada nodo, entonces tiene que llevar estas tuberías, nada, ¿verdad? Yo no calculé nada. Pero recuerden que eso es sumamente importante. Entonces, como les digo, nosotros vamos a definir cuánto es el caudal. Por ejemplo, yo definí hace ratos que el caudal era 0,55 litros por segundo. ¿Ok? Entonces, en metros cúbicos, ese es el caudal, ese está en metros cúbicos por segundo. Este es igual a una área por una velocidad que la definí en 2 metros por segundo. Entonces, al final de cuentas, entre 2 metros por segundo. ¿Ok? Pues dice que el área ese es el área ahora que me está dando con esa fórmula, si aplicara yo ese caudal. Ok, y entonces, de ahí yo puedo despejar el diámetro. Vamos a hacer ese cálculo ahí un toquecito. Ok, entonces 275. .018 por eso está dándome, ok, más o menos me está dando bueno 1.18 1.8 centímetros. 1.8 centímetros. Ok. Ahí se ve como están, no se redondea, se ve esos datos. No, eso es como para decir, sacar así una aproximación. Ahora, yo estoy dando, ¿verdad? Eso es así como a lo loco, ¿verdad? Entonces, ya les digo, vamos a ver. Entonces, más o menos puede decir, anda por media pulgada, ¿ok? Porque entonces media pulgada son 12,
Entonces uno diría, bueno, es de media pulgada, ¿verdad? Si fuera ese caudal, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo primero que tenemos que hacer antes de modelar en el panel es hacer esos cálculos más bien, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, bueno, esta tubería, por ejemplo, va a alimentar aquí 3, 4, 5, 6 casas, definir el consumo de cada nodo, y alguna vez que ustedes tienen el consumo de cada nodo, ustedes van a decir, bueno, por esta tubería va a pasar tanto caudal, y entonces este es el diámetro que yo tengo que poner. A mayor área, a mayor área, menor velocidad, ¿ok? Y a menor área, más bien voy a tener mayor velocidad. Entonces, en caso que ustedes hagan esto, y vean que viene por código de colores, o sea, los colores azules es una velocidad muy baja, anda en 0.01. Entre magenta y verde, 0.1. Entonces quiere decir que el color mínimo que nosotros deberíamos de andar es entre verde y como máximo rojo, ¿verdad? Ahí anda en 2 metros por segundo. Si por ejemplo una tubería no les da, le voy a eliminar esta. ¿Ok? Vamos a correrlo, ¿no? De ahí está con esas velocidades. Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a ver qué diámetro tiene este. Obviamente tiene 300 milímetros, ¿verdad? Que es un montón. Entonces yo en ese caso le digo, bueno, en milímetros, 12.5. O sea que es una tubería media. De hecho, no creo que funcione. Sí, ahí ya voy a tener presiones negativas, obviamente. ¿Por qué? Porque la tubería es de un diámetro muy, muy bajo. Por eso es que no sirve, digamos, empezar uno como a hacer el modelo a lo loco. Si alguien no hace cálculos y empieza a hacer esto, pues lo que tiene que empezar es darle con todas las tuberías a estar cambiando diámetros hasta que alguno le dé. De ahí, por ejemplo, yo dije, bueno, entonces ahí me está dando una tubería de pulgada y media. Entonces, si no tuviera esta alimentación que yo eliminé aquí, yo eliminé esta solo como para hacer la comprobación, ¿verdad? Porque si yo le varío a el diámetro, lo que va a hacer el agua, obviamente es que se va a ir por acá. Lo eliminé para hacer la comprobación. Estaba en 300 milímetros, ahora le puse 38 milímetros. Ya esto es ¿cuánto es esto? Son 12, como 12 pulgadas. Y esto es apenas 1,5. Y vea que ya por bajarle, obviamente, el diámetro, entonces ya me aumentó la velocidad. Me pasó que estaba con una velocidad de 0.001, ahora aquí dice, bueno, 1.78. Pero eso sucede porque no se está haciendo ningún diseño, ¿verdad? Entonces, usted lo que hace primero, como les digo, es definir todos los nodos. Una vez que definimos los nodos, entonces las tuberías, todo, definimos el consumo que va a haber en los nodos, lo ponemos las tuberías, obviamente hay que cambiarle los diámetros que ustedes calcularon, las cuotas a las conexiones, ya una vez que tenemos cuotas a las conexiones, entonces tenemos que darle de dónde va a tomar el agua, que es, por ejemplo, en este caso un embalse. Ustedes vieron que yo le puse la misma cuota a este nodo, entonces lo que está interpretando el panel es que si esta es la toma de agua, está, digamos, si este está en una cuota de 1.500, ¿me cuánto era? 1.492, creo por ahí. Si yo le pongo a este embalse 0, entonces él interpreta de que para llegar aquí tiene una presión de menos 1.492, ¿verdad? Y nunca les va a dar jamás nada. Y por el contrario, si ustedes le ponen como cuota de base también 1.492, entonces él está interpretando que la presión aquí no va a ser negativa, pero va a ser 0. Están a una misma cuota. Y entonces, ¿qué hacen ustedes? Bueno, si no van a poner bomba, entonces en este caso sería la presión que me va a dar a mí el área, como les digo, si por ejemplo les dices 20 metros columna de agua, pues esto sería más 20.
Si aunque poniendo eso yo tengo presiones negativas, entonces ya tengo que hacer uso de la bomba. Ahora sí, la otra parte es esta. EPANET, lo que son pérdidas locales, que son las pérdidas que se me generan por los accesorios, él los calcula automático. ¿Por qué? Porque esa ecuación se hace así. La pérdida de un accesorio, la pérdida de un accesorio va por esa ecuación, que es un coeficiente K por la velocidad a la 11 entre 2G. Y la otra pérdida, no, más bien estoy al revés, sí, esta es la pérdida local. Esta hay que meterle a panel un dato, nada más. La pérdida por fricción, que fue la que yo les di hace ratos, ¿se acuerdan cuál era la pérdida por fricción? Era con esta ecuación. Estas pérdidas de panel las calcula solito. ¿Por qué? Porque él ya tiene las longitudes de las tuberías, ya tiene cálculo automático del factor de fricción, ustedes le metieron los diámetros y las velocidades ya están dadas, ¿verdad? Por el caudal que está pasando por ahí. Esto lo calcula solito. En cambio, lo que son pérdidas por accesorios, esta parte, el panel ya lo tiene. Yo solo tengo que ponerle este K. ¿Cómo se lo ponemos? Entonces, si por ejemplo, si ustedes van a definir, haciendo ya un modelo verdadero, ustedes dicen, bueno, estos son 60 metros. Las tuberías traen como mínimo 6 metros de longitud. Entonces, yo como mínimo voy a ocupar 10 uniones. ¿Ok? Después ustedes dicen, bueno, aquí va a haber una válvula, por ejemplo. Va a haber una válvula, entonces ustedes dicen, bueno, una válvula. Y así, ¿verdad? Ustedes se van viendo cuántos accesorios van a ver por ahí. Cuando veamos pérdidas por fricción, van a ver que este coeficiente K es dependiendo del accesorio, ya está dado. Entonces, así por ejemplo, les van a decir a ustedes, una unión de 2 pulgadas en PVC tiene como coeficiente K 1.2. Ya esos coeficientes están dados. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Bueno, ustedes dicen, ok, tengo 10 uniones, el coeficiente K es 1.2. Bueno, multiplico eso, ¿verdad? 10 por 1.2, porque cada uno vale 1.2, son 12. La válvula, el coeficiente K, va a decir, bueno, válvula de 2 pulgadas, de globo, de compuerta, el coeficiente K vale 4. Entonces le sumamos ese 4. Y le vamos sumando todos los K de todos los accesorios que yo tenga en ese pedacito de tubo. ¿Ok? Una vez que sumo, como en este caso, digamos que es 16, entonces nos vamos a venir a donde dice tubería, bueno, en la tubería, ¿verdad? Que corresponde. Le dan clic derecho, donde dice propiedades, hay una partecita donde dice coeficiente de pérdidas. Ahí le ponemos 16. ¿Ok? Entonces, ¿qué está haciendo el panel? Ya está interpretando que aquí, esta parte él lo está calculando solito. Y yo a la hora de decirle 16, le estoy diciendo, bueno, aquí hay un montón de accesorios, que el coeficiente K sumado en todos ellos es 16. Pues así ya me toma en cuenta las pérdidas también, que es muy importante. Cuando ustedes van metiendo toda esa información, entonces le metemos todas las pérdidas a todas las tuberías, la demanda a los nodos, siguiendo de necio, los diámetros a las tuberías, ya definimos todo, entonces ya corremos el modelo. Una vez que corremos el modelo y ustedes ya lo hicieron calculado, o sea que esté calculado de buena manera, entonces así como les dije, ustedes sacan las tablitas y sacan la información, lo revisan aquí, donde dice plano, entonces como les digo, no revisan presión, en líneas velocidad, ¿ok? Si hay una tubería que les está dando una velocidad muy baja, entonces lo que hay que hacerle es aumentarle. Si está dando una velocidad muy baja, hay que disminuir el diámetro. Y si la velocidad más bien está muy alta, entonces hay que aumentarle el diámetro. ¿Ok? Entonces ustedes empiezan a jugar como con eso, pero para que no empiecen a batear los modelos,
Les digo, por ejemplo, como para el proyecto final o para, sí, no sé, el proyecto de clase, si tienen que hacer ese calculillo de caudal es igual al área por velocidad, primero. Entonces ustedes primero con eso van sacando los diámetros aproximados, modelan y entonces ya ahí ya empiezan a jugar, ¿verdad? Si les da una velocidad muy baja, le subimos un poquito, le bajamos un poquito el diámetro, sube la velocidad. Y empezamos como a hacer iteraciones ahí, de ir variando eso hasta que ya nos quede el modelo, ¿verdad? Que todas las velocidades estén entre 0.2 y 2 y que en los nodos esté llegando la presión suficiente. La presión está recomendada, como les digo, entre 15 y 40. Mínimo 15, máximo 40. Si ya paso de 40, entonces ya habría que poner una válvula reductora de presión, por ejemplo. ¿Ok? ¿Está bien? Y es lo que hay en azul, entonces, por eso. Más bien, bueno, ahí cuando está quedando en azul es que tiene una velocidad muy baja. No, de la presión. Ah, la presión sí. Sí, vea, por ejemplo, bueno, ahí los nodos están dando 9, 9, hay uno de 40, pero ¿sabe por qué es eso? Eso es porque como yo no le he variado ningún diámetro de la tubería, entonces, pues obviamente ahí no, hay velocidades bajas. Aparte de eso, que yo solo le puse demanda a dos nodos. No me acuerdo si fue a vamos a ver. A este le puse 1 litro por segundo. Y a este otro le puse, no sé, no, hay uno por ahí. Este es, ¿quién es? También 1 litro. O sea, el sistema, yo solo le puse dos nodos, estaba mandando 2 litros por segundo. Entonces el panel está interpretando que está ocupando solo 2 litros por segundo. En el caso de mi curva, la curva que yo puse ahí, que es la curva 2, yo le dije que el caudal eran 2. Entonces está dando a base. Si ustedes están haciendo así como un modelo para probar, lo importante es esto. Ese caudal que yo le pongo a la bomba, ese caudal que yo voy a ir poniendo, ¿verdad? Que va a demandar cada nodo. Si fuera así, entonces yo te voy a poner ahí 0,3, ¿verdad? Todo lo que van demandando los nodos, ese caudal es, el panel de entiende, esa demanda es como consumo, eso es lo que está consumiendo cada nodo, ¿verdad? Entonces yo tengo que ponérselo a la bomba para que me lo dé. ¿Qué otra cosa? Entonces, nada más ahí ya me faltaría ver. Eh, no va a salir. De ahí nada más era la partecilla de esos los nodos, ¿verdad? Ya cuando ustedes corren el modelo, por ejemplo, le dan ahí una tabla y entonces ya le dice que en los nodos, en las columnas, quieren ver la cuota, la demanda base y eso. Entonces ahí ya sale que la conexión 1 tiene esta cuota, esta es la demanda base, la altura 1619. Cuando dice cota y altura, lo que quiere decir es, cota es en qué nivel sobre el nivel del mar está el punto ese. Altura es la presión total, o sea, sumarle la cota más la presión que está llegando. Y presión es esto, entonces es la diferencia entre estos dos, ¿verdad? ¿Sí entienden más o menos eso? ¿Ok? Y ahí en tablitas también, entonces en la parte de líneas, en columnas, si ustedes quieren ver la longitud, el diámetro, la rugosidad, por ejemplo. Entonces ahí ya dice, por ejemplo, la tubería 1 dice que el diámetro es media pulgada, la rugosidad es la de PVC, caudal 0. O sea, por ahí no está pasando nada caudal, no hay velocidad, no hay pérdida, entonces no hay nada, ¿verdad? Porque por ahí yo no estoy poniendo ninguna demanda. Ya en el caso que ustedes hagan un modelito, entonces ahí lo pueden probar. Ok, ¿alguna consulta, muchachos? En realidad la interfaz de panel es súper, súper sencilla. No es así como Civil, ¿verdad? Que tenga que sacar uno o Revit. Entonces, ya con eso ustedes ya pueden hacer el modelo. ¿No tienen ninguna consulta? No, claro. Sí.
Eso es. Esto es vino yo. No, no, por lo menos un poquillo ahí. Cuando uno lo va haciendo, la grabación se la. Sí, de hecho, más bien sabe para parar la grabación, porque ya si me pongo a hablar, va. Ya, ahí está. Entonces yo les voy a